por tu Hijo, gracias por tu misericordia, gracias por haber puesto tus ojos en nosotros, Señor, habernos elegido para ser tus hijos, Señor. Y hoy te damos gracias por la resurrección de tu Hijo, por medio de la cual tú confirmas que ese sacrificio de Cristo Jesús fue la aceptación de que ese sacrificio fue perfecto y suficiente para que nosotros pudiéramos ser salvos al poner nuestra fe en ti. Padre del cielo, háblanos a través de tu palabra. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Por celebrarse hoy el día de la resurrección, vamos todos a nuestras Biblias, vamos a leer este pasaje que pudiera haber sido en cualquiera de los 4 evangelios, porque en los 4 evangelios se narra todo el episodio de la resurrección de Cristo. Se narra con diferentes detalles, desde diferentes puntos de vista y cosas así, pero en general es lo mismo. Entonces, para encuadrarnos dentro del ambiente del tema de la resurrección de Cristo, vamos a leer en el Evangelio de Lucas. Y vamos a leer todo el capítulo 24, no todo el capítulo 24, del 1 al 31, de esta manera es largo, pero eso nos da una idea y quiero que todos ustedes, sería bueno que todos ustedes se pusieran o entiendan o se imaginen que ustedes están ahí escuchando a Jesús lo que dice, escuchando lo que dicen los discípulos, mirando de cerca qué es lo que está pasando, como si ustedes fueran unos periodistas que están ahí cerquita mirando todo detalle de lo que está sucediendo para poder narrar después qué fue lo que ustedes vieron. Ok, entonces síganme, por favor, yo lo voy a leer, me siguen ahí en sus Biblias, esta es la versión Reina Valera. Entonces, dice así el capítulo 24 de Lucas. Pero el primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro. Y cuando entraron, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que, estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas 2 varones en vestiduras resplandecientes, y estando ellas aterrorizadas e inclinados sus rostros a tierra, ellos le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos cómo os habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y al tercer día resucitar. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y, regresando del sepulcro, anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, la madre de Jacobo. También las demás mujeres con ellas referían estas cosas a los apóstoles. Y a ellos estas palabras les parecieron como disparates y no las creyeron. Pero Pedro se levantó y corrió al sepulcro, e inclinándose para mirar adentro, vio solo las envolturas de lino y se fue a su casa maravillado de lo que había acontecido. Y he aquí que aquel mismo día 2 de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaban como a 11 kilómetros de Jerusalén, y conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. Y él les dijo: ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Respondiendo uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días?
Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que iba a redimir a Israel. Pero además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho. Pero a él no le vieron. Entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Se acercaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos. Y ellos le instaron diciendo, quédate con nosotros porque ya está atardeciendo y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó pan y lo bendijo, y partiéndolo les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos. Muchas cosas que detallar de toda esta narrativa de Lucas. Varios detalles ahí muy interesantes que cada uno de nosotros debemos repasar y profundizar. Antes de mirar 2 o 3 detalles de estos que estoy hablando, vamos a hablar un poquito de la resurrección. Sabemos que en los evangelios está la narración de las cosas que acontecieron. Jesús hizo esto, Jesús hizo lo otro, hizo este milagro, contestó de esta forma cuando le preguntaron esto, le contestó a esta otra persona de esta otra manera, hizo este milagro, esta señal, hizo todo esto. Eso es lo que hizo. En los 4 evangelios la mayoría es esa narrativa. Y como decíamos la otra vez, el resto de el Nuevo Testamento, todas las epístolas y los libros de Pablo, de Santiago, de Pedro, de Juan, sirven o están enfocados a desmenuzar el significado de todo eso que hizo Jesús. ¿Cuáles eran las implicaciones? ¿Por qué hizo esto? ¿Quién es el Hijo de Dios? ¿Hacia dónde apunta la muerte de Cristo, el nacimiento, la explicación de todo eso, el pecado del hombre, qué es lo que le va a pasar al hombre pecador que no se arrepiente, qué va a pasar con los que sí creen en Cristo Jesús por medio de un verdadero arrepentimiento, qué es lo que la explicación de todo eso y el significado de la cruz es lo que está en todos los demás libros y cartas del Nuevo Testamento. Entonces, por eso, el mejor capítulo donde se explica el significado y las consecuencias de la resurrección es 1 Corintios capítulo 15. Ahí, si ustedes quieren profundizar en estudiar la resurrección de Cristo, hay que leer ese capítulo, 1 Corintios 15. Y hablando al respecto de ese capítulo, algunas cosas, no todas, muy largo y profundo. La resurrección de Cristo, podemos decir eso, la resurrección de Cristo forma parte de la columna vertebral del Evangelio y de la fe cristiana.
La resurrección de Cristo, uno lo catalogan como el acto soberano más grande que ha sucedido en la historia de la humanidad. La resurrección de Cristo. No catalogan así otros aspectos, sino la resurrección de Cristo. Ponen en la resurrección de Cristo, algunos dicen como si fuera la bisagra de todo el plan de Dios. Es lo que como que parte el antes y el después. Todo está ahí en ese punto, en la resurrección de Cristo. Si le quitamos la resurrección a la fe cristiana, si no hablamos de la resurrección, hablamos de toda la vida santa de Cristo, hablamos de su crucifixión, de su padecimiento, de su flagelación, de su corona y toda cosa, y murió en la cruz y fue enterrado. Si paramos ahí, el evangelio queda sin sentido, es lo que dice Pablo. La fe cristiana queda vacía, queda sin objetivo. Se narra la vida de alguien, vivió santamente y no pecó y murió. Ok, qué bien. Se le quitaría el sentido al evangelio, al plan de salvación de Dios. Y Pablo eso es lo que trata de aclararlo en el capítulo 15 de lo de Corintios. En 1 Corintios, ahí en ese capítulo 15, versículo 14, dice: si Cristo no resucitó, si se quita eso del evangelio, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo. Es así de importante. Si Cristo no resucitó, si hay alguien que se atreva a decir, alguno que se diga creyente y diga que sí cree, pero que no cree mucho en la resurrección, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, no hay nada, no hay evangelio, no hay salvación, nada hay sin la resurrección. Pablo está diciendo que si no hay resurrección, entonces no hay predicación, no hay evangelio, no tendríamos fe salvadora, ¿sí? Lo dice ahí en el versículo 17. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Tus pecados no han sido perdonados, tú no eres salvo. Si le quitamos la resurrección al evangelio. No es solamente que sin la resurrección no tendríamos fe salvadora, no es solo eso, sino que permaneceríamos muertos nosotros en nuestros delitos y pecados, estaríamos en la misma situación de antes. Ni visos de ninguna reconciliación con Dios, ni del perdón de nuestros pecados. Por tanto, la resurrección está íntimamente relacionado al perdón de pecados. Si hay resurrección, hay perdón de pecados. Si no hay resurrección, no hay perdón de pecados. Así es de importante y así es necesario que nosotros la veamos y la entendamos y le demos esa importancia. Normalmente, cuando hablamos del evangelio, lo limitamos a hablar solo de la cruz. Hablamos del nacimiento de Cristo, hablamos de su vida santa, de sus milagros, de todo lo que hizo y su padecimiento y su muerte en la cruz. Normalmente lo cortamos ahí, o pues muchas personas, no todos, pero muchas personas cortan ahí el evangelio. Cristo Jesús murió en la cruz y pagó el pecado de todos. Si lo dejamos ahí, lo mismo que dijimos antes, sería incompleto. Ahí en 1 Corintios 15, versículo 19, dice esto: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de consideración de todos los hombres. Esto quiere decir que si pensamos en Cristo, si creemos en Cristo, si llegamos a Cristo, si volvemos nuestros ojos a Cristo, solo para las bendiciones para este mundo, solo para las bendiciones en este mundo material, entonces no tendríamos salvación.
ni ahora ni en el futuro, y por lo tanto seríamos dignos de lástima, dice Pablo. Si no hay vida venidera, más nos vale comer, beber y alegrarnos antes de morir. Comamos y bebamos, que mañana moriremos y listo. No habría ningún significado de salvación ni de nada, si no creemos en la resurrección de Cristo. La crucifixión sin la resurrección pierde completamente su significado. Lo pierde. En 1 Corintios 15, 3 y 4 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Está hablando Pablo. ¿Recibió de quién? De Cristo mismo, porque él pasó 3 años en compañía de Cristo, y Cristo fue su maestro. Él fue el que le mostró todo. Él fue el que le enseñó antes de que Pablo empezara su ministerio. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. O sea, ¿qué recibió Pablo? Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Este es el evangelio que recibí, dice Pablo, y ese es el que predico, dice. O sea que la cruz está íntimamente relacionado con la resurrección. Esto es lo que recibí, que Cristo Jesús fue muerto y sepultado y que resucitó al tercer día. Debo entender que la cruz, la muerte en la cruz, nos trajo el perdón. Nos trajo el perdón de nuestros pecados. La resurrección nos trajo la esperanza de salvación y la vida eterna. Es la gran diferencia. Por eso queda incompleto el evangelio. ¿Sí? La cruz nos trae el perdón. La resurrección nos trae la esperanza de la vida eterna. Dios, por medio de la resurrección, nos muestra por una parte que el sacrificio de Cristo en la cruz fue aceptado por Él. Dios, al ver morir a su Hijo en la cruz, llevando los pecados del mundo, y al haberlo resucitado, es como si Dios hubiera dicho: sí, acepto esa paga que tú acabas de hacer por los pecados de los demás. Es correcto, tú eres absolutamente santo, porque solo una persona santa que entregue su vida voluntariamente, así como tú la entregaste, eso era lo que se necesitaba para poder perdonar los pecados de muchos. Al resucitarlo, Dios dice: ok, sí, se acepta ese sacrificio de Cristo. Nos perdona nuestros pecados, pero también nos muestra lo que sucederá con sus elegidos a través de la resurrección. Nos muestra que nosotros también resucitaremos en una nueva vida, con un cuerpo glorificado, para disfrutar de su amor y su presencia por la eternidad en el cielo. Cuando somos salvos por medio de la fe y somos regenerados, el Espíritu Santo nos da una nueva vida. Nacemos de nuevo. Dios prácticamente nos resucita, pues estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Eso lo sabemos. Entonces Él nos da un nuevo nacimiento, una nueva naturaleza. Es como si nos resucitara. Pero por ahora, después de eso, de poner nuestra fe en Él y todo esto que sucede en la salvación, por ahora seguimos en un cuerpo de pecado. Seguimos ahí con ese cuerpo de pecado, cuerpo que trata de dominarnos y de que volvamos al pecado, y nos jala y nos tienta para que volvamos a la misma situación de antes y que vivamos por el pecado y para el pecado. Por ahora esa es nuestra situación, ¿sí?
Con la resurrección de Cristo, Dios nos muestra que esa resurrección, digámoslo así, parcial, la que tenemos por ahora, esa resurrección parcial de nuestra salvación será completada cuando nos dé cuerpos glorificados en el día del Señor. En ese momento nuestra salvación se completará, porque ya no tendremos ese cuerpo pecaminoso, sino que nuestro cuerpo será un cuerpo glorificado, que ya no peca. Por ahora nosotros todavía tenemos esa tendencia a pecar. Luchamos todos los días y debemos hacerlo. Debemos hacerlo como si nosotros pudiéramos acabar con el pecado que mora en nosotros. Es la vida del cristiano, es su lucha diaria. Sabemos en el fondo que no podemos porque todavía estamos en este cuerpo, pero que nuestra tendencia es esa y tenemos que hacer como si pudiéramos, sabiendo que eso lo vamos a lograr. Así como Cristo resucitó con un cuerpo glorificado, así mismo nosotros lo vamos a tener, y esa es la esperanza que nos debe jalar y motivar a ser que nos debe motivar a ser fieles testigos de Cristo y alejarnos del pecado. Para que podamos disfrutar de la resurrección de Cristo, que Cristo promete, ¿sí? Para que podamos disfrutar de eso, de esa resurrección que Cristo promete que vamos a tener allá en ese momento, debemos primero crucificar nuestro yo y someternos al señorío de Cristo. Si nosotros, en nuestra conversión, no la entendimos completamente bien y decimos solo creo en Cristo y ya soy salvo, eso no es nada. Nosotros debemos crucificar todos nuestros pecados, nosotros debemos crucificarnos nosotros mismos, debemos crucificar nuestro yo, mis deseos mundanos, mis deseos pecaminosos. Yo tengo que crucificarlo y olvidarme de eso y luchar contra eso todos los días. Debo crucificar mi yo para poder disfrutar de esa resurrección futura en un cuerpo glorioso, como lo dice Cristo. Ese es el esfuerzo del cristiano. Crucifica tu yo. Tú eres allá, lo que tú tienes por dentro, tu peor enemigo. El único que lo puede sacar de ahí es el Espíritu Santo, dándote la fe salvadora y transformándote. Pero nosotros debemos participar en ese proceso de santificación y hacer como si nosotros pudiéramos. Sabemos que sin el Espíritu Santo es imposible, nosotros no podemos. Pero cuando ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, Él nos da el poder, el Espíritu Santo. A veces nosotros oramos, danos poder, Padre del cielo. Más poder, pero yo no tengo más poder, o sea, todo el Espíritu Santo, todo lo que yo soy. Ustedes ya lo tienen. Pero uno sigue, dame el poder para poder hacer esto, dame el poder para no pecar, ya tienes el poder. Pero nosotros seguimos permitiendo que ese cuerpo pecaminoso del que hablamos nos jale y nos haga pecar. Ahora, nosotros debemos tener presente, por otro lado, que la iglesia primitiva, la iglesia de los primeros años, nació, creció y se desarrolló por la predicación de Cristo crucificado y resucitado. Y resucitado. Ellos no quedaron únicamente con que, así como los de Maús, lo que hablamos, lo que estábamos leyendo, no, que no sabe lo que pasó en Jerusalén, que Jesús de Nazaret estuvo ahí y fue muerto, lo crucificaron y listo, quedaron ahí. Pero si eso se hubiera quedado ahí, predicando solo eso, la iglesia no hubiera crecido, no estaríamos aquí reunidos. Cuando Cristo promulga, pongan atención a esto. Bueno,
por la predicación de Cristo crucificado y resucitado. Eso es lo que, por eso fue que creció la iglesia primitiva. Esa situación de crucificado y resucitado, eso explica por qué la cruz del cristianismo bíblico, por qué la cruz está vacía. ¿Por qué nosotros no tenemos ahí una cruz con Cristo, con la imagen de Cristo ahí crucificado? No la usamos. ¿Por qué? Porque la cruz está vacía, porque Él resucitó. Si se hubiera quedado solo en la crucifixión, pues hombre, use ese crucifijo con Cristo allí. Pero no, el cristianismo bíblico es sin... Ya Cristo no está. Cristo resucitó. Él no está colgado. Él está vivo y reinando. Y esto se ve también cuando Cristo promulga la gran comisión y dice: toda autoridad me ha sido dada. ¿Recuerdan? Mateo 28, 19. Toda autoridad me ha sido dada. Por esto te envío para que prediques el evangelio en todas partes. Ahí en ese momento está diciendo que tiene tanto el poder sobre el pecado como el poder sobre la muerte. Son dos cosas diferentes y debemos tener claro eso. Está el pecado. La consecuencia del pecado es la muerte. Sin pecado no existe la muerte. Lo que produce la muerte es el pecado. Para acabar eso no puede acabar solo una de las cosas. Tiene que acabar con el pecado y acabar con la muerte. Hay que tener poder para esas cosas. Solo Dios, solo Cristo Jesús lo tuvo, y por eso Él dice: toda autoridad me ha sido dada. En la cruz, Jesús mostró su poder sobre el pecado, su santidad, su vida sin pecado, permitió pagar la pena del pecado del mundo por su vida santa. En ese momento el pecado fue derrotado, ¿sí? En la cruz, hasta ahí. Pero en la resurrección, Él mostró el poder sobre la muerte, porque resucitó, venció a la muerte. La muerte no pudo retenerlo. ¿Por qué? Porque toda autoridad le había sido dada por parte de Dios. Como decía alguien, la cruz que quedó enterrada en el Gólgota, la tumba vacía, la tumba quedó vacía, la cruz en el Gólgota, la tumba vacía, el lienzo con que lo envolvieron quedó en la tumba ensangrentado, pero Cristo no quedó allí. Todas esas cosas quedaron ahí, pero Cristo no quedó allí, pues Cristo resucitó. Amén. Y eso es lo que estamos celebrando hoy. Hermano, y eso es lo que nosotros debemos estar viviendo todos los días. A Cristo resucitado. A Cristo que pagó la pena por el pecado. A Cristo que resucitó, y es la garantía, Él es las primicias. Él tenía que Él resucitar primero, y para que Dios pudiera revelarnos cuál es su plan. Mire, aquí les muestro qué es lo que va a pasar. Así como ustedes en la salvación, ustedes renacieron, pero ustedes ahora es como si hubieran resucitado, pero es como una resucitación no completa, porque todavía tienen el cuerpo pecaminoso. Pero ahora les muestro qué es lo que va a pasar con ustedes. Así como Cristo va a resucitar en un cuerpo glorioso, así ustedes van a resucitar en un cuerpo glorioso. Ustedes van a ser Jesús es las primicias de eso que va a ocurrir. Y por nosotros, pues, y nuestra fe es esa, que nosotros creemos lo que dice la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice eso, que vamos a tener esa resucitación. Vamos a resucitar con Cristo completamente. Y es lo que nos da fortaleza y esperanza, derrotero en la vida. Hacia allá vamos, es lo que tenemos que buscar, luchar contra lo que nos aleje de ese
objetivo, esa debe ser la vida tuya y la vida mía. De lo que leímos del Evangelio de Lucas, pues hay varias cosas que recalcar, varias cosas que resaltar. Por decir algo, la forma como él escogió, a quién escogió Jesús para que llevaran ese gran anuncio de que él había resucitado. ¿A quién escogió? A mujeres. A mujeres. Siendo que las mujeres en esa época estaban consideradas como algo de segundo orden, alguien a quien no hay que creerle. Ellas no pueden servir de testigos de nada. Ellas son de segundo orden. Cristo Jesús viene y coloca a la mujer en el sitio que corresponde, en igualdad con el hombre, en las cosas, en el mundo, con un liderazgo del hombre, como él lo dice, como Cristo es cabeza de la iglesia, así el hombre es cabeza de la mujer, pero son iguales ante Dios. Cristo exalta la posición de la mujer al nivel en el que debe estar, y eso se nota ahí. Ellas escogió a mujeres para que llevaran la noticia de su resurrección. Y la contestación de Pedro y de los discípulos cuando ellas llevaron el anuncio, que va, ustedes no, ¿qué les vamos a creer? Y eso es lo que dice ahí en el versículo 11. Y a ellos estas palabras de estas mujeres les parecieron como disparates y no las creyeron. ¿Qué? Ahora cuénteme una de vaqueros, como diría alguien. No creyeron. ¿Por qué? Porque lo está diciendo una mujer. ¿Cómo les iban a creer si eran mujeres? Pero al darse cuenta de que era verdad lo que las mujeres decían, fueron tenidas en cuenta y se empezó a restablecer ese papel de la mujer. Eso es algo que se puede extractar ahí del Evangelio de Lucas. Ahora, otra cosa que se puede extraer, para terminar ya con de que no debemos hacer conclusiones apresuradamente. Nosotros vemos y creemos y ya desarrollamos una cantidad de cosas en nuestra vida diaria sin confiar en Dios y en el paso siguiente que Él va a dar. Cuando Él estaba hablando con los de Emaús, entonces Él les dijo: ¿qué cosas son las que ustedes están hablando? Y ellos le dijeron las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él, ponle cuidado, pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Él mostró que era el Mesías. Él dijo que era el Hijo de Dios. Él dijo que era el Mesías. Y muchos le creyeron. Pero murió. ¿Cómo así que murió? Él, el que decía que era el Mesías, el que era el Hijo de Dios, el que decía que era Dios, murió. ¿Y eso qué es? Perdimos el tiempo siguiendo a este Señor. ¿Cómo así que Dios murió? Esa es la situación por la cual pasaron todos ellos, por la cual pasaron los discípulos, desde que murió Cristo hasta el día de la resurrección. Imagínense esa forma de pensar de ellos. ¿Cómo así que murió Dios? O sea que no lo era. No era el Mesías, no era ningún libertador, no. Nos dejamos engatusar. ¿El Mesías muerto? Increíble. Entonces esas son las conclusiones apresuradas y que lo único que producen es temor y miedo. Y eso es falta de fe. Falta de fe. Y en falta de fe, pues siempre nos vamos a acordar de Abraham, que pues cuando Dios le dice que le entregue el hijo del que estuvo esperando tantos años que le diera, y se lo da, y después le dice: no, tienes que dármelo, llévalo a tal monte y lo ofrece en sacrificio.
¿Y cómo así? Pero si tú me prometiste hijo, me lo das y ahora me lo vas a quitar. Si de él tú me dices que van a hacer todas las naciones que te van a adorar, ¿cómo así? ¿Qué hizo Abraham? Sí, Señor, y lo hizo. Eso es fe. Lo hizo. A última hora, pues Dios lo frenó. Pero él está dispuesto a entregarlo. Pero entonces, otros, en esta situación, todas las demás personas, ¿cómo así? ¿Qué pensaría, por ejemplo, Lázaro? No, pues el Mesías me dio la vida, él me resucitó, no con un cuerpo glorioso, sino lo resucitó. Jairo, lo mismo, que él resucitó, pero ahora él está muerto. ¿Quién lo puede resucitar? ¿Quién lo va a resucitar si él está muerto? El que resucita murió. Muchos pensamientos tuvieron que correr por la mente, lo mismo que cuando resucitó. Entonces, ¿cuáles serían los pensamientos de Pedro, por ejemplo? Pedro, ¿qué pensaría cuando en realidad se dio cuenta de que había resucitado? ¡Wow! Si resucitó, no, pues ¿qué me va a querer? No me va a querer al lado de él, ni mucho menos. O él va a buscar a otros discípulos, porque todos nosotros le dimos la espalda cuando él murió. Él va a hacer eso. Ok, ojalá que haya resucitado, pero no va a seguir con nosotros. Pero más tarde Jesús mostró todo lo contrario. De que Él resucitó, mostró que era el Hijo de Dios. Es la confirmación de Dios de que todo lo que hizo fue correcto y que sí sirve para la salvación tuya y mía. Cristo mostró todo a través de la resurrección. Y tenemos es que seguir confiando en Dios siempre. No nos apresuremos a tomar posiciones y dudas de nuestra fe y dudas en Dios o lo que sea. No nos apresuremos. La fe debe perseverar. No nos debemos dejar dominar por las circunstancias. Estamos haciendo la voluntad de Dios, listo, confórmate con eso, sin importar las pruebas, las enfermedades, las dificultades. Tú sigue confiando en Dios. Eso es nuestro papel. Y lo último, la forma tan como Jesús empezó a aclarar las cosas a los dos que iban caminando a Emaús. ¿Cómo hizo Jesús para mostrarles a ellos de que Él había resucitado y de que era el Mesías? ¿Cómo hizo Él? Uno dice, no, pues a Él le quedaba fácil hacer un milagro y mostrarles que Él era Dios y alguna señal especial. No, lo hizo a través de la palabra. A través de explicarles el Antiguo Testamento. Desde Moisés hasta el último. Antes y después de la muerte de Cristo Jesús, Él lo que hizo fue usar la palabra de Dios. Y eso es lo que nos muestra ese capítulo, de que nosotros debemos hacer lo mismo. Para cualquier cosa, ¿a dónde debemos ir? A la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esa es la palabra de Dios. Eso es lo que Él nos quiere mostrar. Es lo que Él nos quiere revelar. ¿Cómo no vamos a ir ahí? Pero otros buscan explicaciones en otras partes y toman decisiones sin sabiduría, sin tener en cuenta la palabra de Dios. Pero Cristo nos muestra que es solo a través de eso que podemos llegar a cualquier explicación de las cosas. Y Él lo hizo así. Él explicó el Antiguo Testamento para mostrar de que Él tenía que sufrir y padecer. Y lo regañó. Ustedes sí son muy tardos para... ¿Cómo es que no van a leer y entender el Antiguo Testamento? ¿Ustedes por qué tardos de entendimiento? Lean la palabra de Dios. Ya, para cerrar, ¿cómo creció la iglesia de Cristo?
con la predicación del Evangelio, con la predicación de la muerte y la resurrección de Cristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, contar lo que hizo Cristo. Eso era lo que hacían los primeros creyentes. Cristo Jesús nació, vivió una vida santa, murió y resucitó. Eso. Nosotros lo vimos, Él resucitó, es contar lo que ellos vieron. Así creció la iglesia. Y nosotros, ¿qué? No podemos decir lo mismo porque nosotros no lo vimos. Pero el Espíritu Santo nos dio la fe para creer verdaderamente que eso es así. Y por eso es que nosotros estamos aquí reunidos, porque tenemos esa fe. Y esa es la fe salvadora que el Espíritu Santo nos da. Y es como si nosotros lo hubiéramos visto, como si nosotros lo estuviéramos viendo. Jesús vive y lo hemos sentido en nuestra vida. ¿Dónde está? Yo no lo veo. Usted dice que vive. Sí, está viviendo en mi corazón. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Predicar la palabra de Dios. Pero nosotros no lo hacemos. A veces decimos, no, es que hay que ser prudente. Hay que ser prudente. Y tampoco es que se pueda hablar la palabra de Dios siempre, ¿no? ¿Cuántas veces en esa prudencia, cuántas veces estamos escondiendo nuestra falta de valentía o nuestra cobardía? La estamos escondiendo en, no, es que tenemos que ser prudentes, yo tengo que ser prudente. ¿Cuántas veces hemos caído en eso? No es ser prudente, es que nos hace falta valor. Pensemos en eso, oremos a Dios de que nos dé ese alguito que nos falta para nosotros hablar. Que se nos quite ese miedo, que se nos quite esa pena, que se nos quite esa falta de valentía y predicar que Jesucristo murió en la cruz, pagó por nuestros pecados y que resucitó. Y así como Él resucitó, nosotros resucitaremos también con Él en gloria. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por mostrarnos la importancia de la resurrección de Cristo, Señor. Gracias te damos por tu Hijo. Gracias te damos por nuestra salvación. Y Padre, ponemos en tus manos nuestras vidas, Señor, que tú nos fortalezcas, que tú nos des lo que nos hace falta, ese, ¿cómo se dice? Esos 5 centavos para completar el peso, para que nosotros nos dediquemos a predicar tu palabra, el Evangelio de Cristo, el Evangelio de Cristo Jesús, crucificado y resucitado. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor, y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.